en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Buenas noches, amados hermanos. Nuevamente, este miércoles continuamos con el estudio que iniciamos la semana pasada. Estuvimos hablando sobre las características del pacto. Y hay un pacto que liberta y hay un pacto que esclaviza. Y hoy vamos a dar continuidad a las características de ese pacto que liberta que estuvimos viendo. Y quiero por lo menos recalcarles que el pacto de Dios tiene 5 características muy bien definidas. Presencia de Dios. ¿Quién está a cargo en este negocio, en este pacto? ¿A quién me reporto yo en este pacto? O sea, ¿a quién me someto? ¿Quién es la autoridad? Punto número 3, ¿cuáles son mis órdenes? ¿Qué debo de obedecer yo? ¿Qué es la estipulación o las leyes de Dios? 4, ¿qué recibo yo si obedezco o no obedezco? Son las sanciones y el juicio que son características del pacto. Y el punto número 5 es si el pacto, o sea, tiene futuro, la supervivencia, la continuidad que el pacto ofrece. Vamos a orar para que Dios nos ilumine en esta noche, podamos concluir con la segunda parte de esta enseñanza. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche por todas tus bendiciones. Queremos agradecer por la vida de Mario Zúñiga, por la cual estamos orando todo este mes, por nuestros hermanos de la Iglesia Reformada de Matanza. Dios, que estés bendiciendo a cada uno de estos hermanos. Por todos los hermanos que se conectan, pido una bendición muy especial, que tú derrames tu gracia sobre cada uno de ellos, que abra su mente, Señor, y que esta enseñanza pueda ser útil para su crecimiento, para una vida espiritual más fructífera. Pido también que tú tengas control de todas nuestras necesidades, Señor, que las tenemos, de salud, necesidades económicas, necesidades de relaciones familiares, te pedimos ayuda. Gracias, Señor, por el amor que nos brindas, y en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos en esta hermosa noche. Amén. Bueno, habíamos quedado en el punto número 4. El punto número 4 es el juicio. ¿Qué ocurre cuando yo obedezco o no obedezco a este pacto? Entonces, hay un juicio, hay un juramento y hay sanciones. Este cuarto aspecto tiene un carácter judicial netamente. La esencialidad de la madurez es la habilidad que el hombre puede dar como un juicio para que Dios honre su vida. Dios da juicios definitivos. El hombre debe dar juicio análogo. Nuestro juicio como hijos de Dios es análogo, juzgando a los eventos como cristianos, como criaturas de Dios, pero siempre teniendo en cuenta los aspectos de Dios, sus leyes, que son muy importantes. Todo creyente debe de tener en cuenta las leyes de Dios. Hoy en día en las iglesias no se leen las leyes de Dios. Hay que agarrar el Antiguo Testamento y empezar a ver todas las leyes que el Antiguo Testamento tiene. Y es interesantísimo poder leer eso. Ya hemos visto en nuestros devocionales y en otros momentos en la iglesia, hemos estado viendo cómo la ley de Dios es aplicable hoy y tiene una enseñanza a esos preceptos y leyes. Quiero que vayamos a 1 de Timoteo 4, porque hay leyes muy interesantes y nosotros muchas veces los cristianos, los que vivimos en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, escuchamos voces de que mira,
no puedes comer carne de cerdo, ¿verdad? No puedes comer camarones, no puedes comer un sinfín de cosas, mucho menos beber algunas cosas, prohibido las bebidas. Pero vea qué interesante lo que el Espíritu de Dios dice en 1 de Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y dice, y los que han conocido la verdad. El versículo 4 es muy interesante, porque todo lo que Dios creó es bueno. O sea, Dios habla y Él juzga. Él hizo y Él juzga. Y cuando Él hizo el mundo, dijo, es bueno, eso es un juicio. Un juicio, un veredicto de lo que se está haciendo, lo que Él hizo es bueno, pero también hace un veredicto para este tiempo. El Espíritu de Dios dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Hermanos, esto libera un poco todo eso que hoy se anda oyendo, que es prohibido tomar café, que usted no puede tomar vino, que usted no puede comer carne de cerdo, que usted no puede comerse unos buenos chicharrones. Óigame, que usted no se puede casar así, WhatsApp, tiene que ser así. Todo Dios lo hizo bueno. Y nada de las cosas que Dios ha hecho ha de desecharse. O sea, el veredicto que Dios hace en el pacto es que es bueno. Y es muy importante porque el versículo 5 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Durante la creación Dios dijo, es bueno, dio una sentencia. Muchas veces no tomamos este decir de Dios que fue bueno como una sentencia. Él da su sentencia. Mire, esto es bueno, lo aprobamos. Y qué interesante porque nos debe de quedar muy claro que el reino de Dios no es comida ni bebida, son otras cosas. Dios hizo bueno todos esos alimentos, todos los alimentos que usted se come. Si usted se los come como acción de gracia, ya quiero que sepa que por la palabra de Dios ya esto ha sido, y la oración, a esto ya ha sido santificado. Ahora, después de cada día Dios dijo, es bueno. Él evaluó su propia obra. Él dio juicio verbalmente. Dios es el Rey Supremo, pero también es el Juez Supremo. Y esto es muy importante que lo veamos, porque solo vemos a un Rey lleno de amor, pero no vemos a un Dios justo que hace juicio contra la humanidad y contra todo lo que está contra Él. Cuando Él declara que un hombre es inocente, y óigame, esto es muy importante, por causa de su gracia, esto es bueno. Nadie puede contradecir, porque Dios ha dicho a este inocente que por la gracia fue declarado justo y se le imputó la justicia de Cristo. Dios dice, amén, este es mi Hijo amado. O sea, el juicio de Dios es interesante. Sin la declaración de Dios de que un hombre es salvo, y esto es muy importante también, o sea que a él se le imputa la justicia de Cristo para vencer sobre el pecado de Adán, sin esa declaración que Dios hace, nadie puede obtener la salvación, amado hermano. Él es juez y Él da sentencias. Cuando un pacto es establecido, los hombres recuerdan tanto, óigame, las bendiciones como las maldiciones asociadas a este pacto. No sé cuántos los que están aquí viéndome y son casados, cuántos de ustedes se acuerdan del pacto que hicieron en el altar a su esposa, de amarla y cuidarla hasta que la muerte nos separe, en la enfermedad y toda esa, y hay sanciones sobre esto, porque la sanción la decimos nosotros, y como hablé la semana pasada, hasta que la muerte te separe. O sea, era una muerte producida por haber cortado ese pacto. Cuando una persona en matrimonio
óigame, en matrimonio, esta persona cae en adulterio, ahí es hasta que la muerte los separe. Viene muerte y ese pacto queda totalmente destruido. Ahora, en los pactos de Dios, en el pacto de Dios, hay promesas y hay juramentos, pero también hay rituales, hay señales, hay sellos visibles. Hoy tenemos, por ejemplo, nosotros en la iglesia el bautismo, la Santa Cena, en la familia es la boda y los anillos, todo esto que se hace, y en el gobierno civil. Todos estos juramentos toman oficios civiles. Todos tienen una ley que los respalda y tiene también un juramento y tiene también juicio a esto. Y hay también una herencia, hay una bonanza, una continuidad, una supervivencia. La quinta característica que vamos a ver del pacto de Dios es la herencia. Y yo he hablado mucho sobre la herencia. La herencia es dada por Dios para dar una continuidad. Vea qué interesante, ustedes hermanos, si han recibido una herencia. La herencia no es para ustedes. La herencia abriga a toda la familia, porque la herencia fue creada por Dios para dar una continuidad. Y dichosos son ustedes que han sido heredados por Dios. Dios les ha dado su herencia a ustedes, porque esto es para ustedes y para su familia. Así que la continuidad es muy importante. Hay de aquellos que se dejan herencias que le pertenecen a la familia. Mire, muchas veces somos tan egoístas, somos tan ególatras, somos tan ávaros que hacemos el pacto con Satanás, porque Satanás también tiene una herencia. Y ahora vamos a ver, después de estos 5 puntos, cómo es que Satanás se asemeja en una forma increíble al pacto de Dios, y tiene también 5 características que son sumamente engañosas. La herencia, y téngalo en mente hermanos, la herencia tiene que ver con continuidad, con que usted va a continuar en su familia esa bendición de Dios y ese pacto de Dios. Ahora, hay una transferencia total a las generaciones que vienen. La herencia es para eso, hermano. La herencia no es para que usted la agarre con todos los chanchullos y chanchullos que pudo haber hecho y la disfrute. No, la herencia es pensando en mi hermano, pensando en mis hijos. Yo ahorita estoy pensando en mis hijos, cómo les doy una continuidad. Bueno, una casa es una continuidad, una seguridad de que ellos van a seguir. Imagínense en estos tiempos conseguirse una casa. Es terrible. Una casa es difícil para un joven, tiene que ganar mucho dinero o vivir atado al banco por 20, 30 años para poder tener una casa. Y pagar totalmente que la vida no la disfruta, preocupado por ver cómo paga esa deuda. Pero Dios es bueno. Y por eso nosotros, y ahí los que me están oyendo, todo lo que ustedes tienen, sus posesiones, Dios se las ha dado para que usted a través de ella, cuando usted muera, eso sea de continuidad para su familia. Que ellos recuerden en el futuro que esto fue gracias a Dios primeramente y a papá, que fue obediente a Dios y que atendió el pacto con la herencia. Esto tiene repercusiones en la perspectiva del tiempo del hombre, el pacto, la herencia. Por eso la gente que es fiel al pacto hace caso al futuro terrenal después de la muerte. Es lo que estaba hablando. También esa gente va a respetar el pasado. Nuestro pasado es muy importante en estos tiempos de posmodernidad, donde la muerte del metarrelato ha sobrevenido sobre la humanidad. Ya el pasado no nos interesa. Hermanos, usted sin pasado no se va a poder determinar. El pasado es importantísimo y nosotros tenemos en Cristo, en Dios mismo, en el pacto, todo un pasado que nos posesiona, que nos hace creer y seguir hacia adelante. Dios, en un momento preciso, desheredó a Adán por causa de su pecado. Pero el segundo Adán, que es Jesucristo, ha establecido para usted y para mí de nuevo esta herencia perdida por el incumplimiento de Adán. Ahora la gracia de Dios te transmite esta herencia, hermano, a los hijos adoptados en la familia de Dios.
Veamos lo que dice San Juan 1:12. Y esto es una bendición, este texto. Es un texto que me asegura, que lo asegura a usted, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si tú eres hijo, eres parte de esa herencia, vas a ser heredado. Efesios capítulo 1, versículo 1, que quiero que lo busquen. Efesios 1:1. El apóstol Pablo, bien inspirado, en ese capítulo 1, Pablo no tiene comas, él no podía ni respirar, la vena se le puso así de roja y de gruesa, porque él iba emocionado contando todo esto. Pero en el versículo 1 dice, 19, en él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Cristo usted ha sido heredado, usted tuvo y tiene herencia y ha sido predestinado para esto, para que usted reciba esta bendición y hay una continuidad. Esto es para ti y para los hijos de tus hijos también. Es para ti, para tus hijos y los hijos de tus hijos. Esta es la bendición que Dios, hermano, ha regalado a cada uno de nosotros, a su pueblo. Dice Proverbios 13:22, la primera parte. Las riquezas del pecador está guardada para el justo. Mire, tal vez usted dirá, ¿cómo es esto? Si toda la riqueza, porque aquí estamos en una gracia común. Dios bendice a buenos y malos, y hay muchos malos que hacen mucha plata, mucho dinero. Pero dice el Señor, mire, la riqueza de esos pecadores está reservada para ustedes. No se desanime. Yo tengo una herencia para ustedes. Mucha gente anda tras la teología de la prosperidad y aquí vendiendo un montón de viento. Esto es una mentira, una falacia. Dios tiene algo mejor para usted, hermano. No es un truequero, como dije la vez pasada, para estar haciendo pacto con Dios y truequeando con Dios. Dios no es de ese tipo de personas que han construido algunos. Ese es un Dios falso. El Dios de la Biblia es un Dios que se comunica con usted a través del pacto. Ahora vamos a ver un poco este pacto de Satanás, que es un pacto engañoso y en el cual han caído aún iglesias y cristianos. Cuando Adán y Eva comieron de la fruta prohibida, ellos tuvieron una cena de comunión con el diablo. Hermanos, porque siempre que hay un pacto, siempre que hay un acuerdo, siempre se cierra con una gran cena. Entonces, Adán y Eva, tuvieron una cena de comunión con el diablo cuando ellos comieron de la fruta prohibida. Esto es lo que Pablo nos dice a nosotros en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Quiero que saque 1 Corintios 6, 10. Dice así el texto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y está hablando de ellos, de toda la humanidad caída. Ni seáis idólatras, dice, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Óigame, esto es lo que está haciendo muchos cristianos hoy. Hoy comen, beben y solo juegan. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ahora, para cenar con ese diosito que la persona hace, la persona tiene que estar en un pacto con ese diosito. Por eso Adán y Eva que hicieron un pacto, comieron con él y comieron de la fruta prohibida. Por eso muchas sociedades paganas o sectas satánicas o aún sociedades cristianas hacen pacto entre el demonio de turno, el demonio al cual ellos siguen, y los miembros de esa secta. Siempre ocurre así. Yo no conozco en la Biblia, y Satanás quiere imitar a Dios, un pacto donde no haya cena. Nosotros tenemos la comunión con Cristo, que es la Santa Cena, que nos hace recordar
que ese pacto fue firmado con sangre para usted y para mí. Y cada vez que masticamos el pan, recordamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el pacto perfecto para nosotros. Ahora vamos a examinar un poquito la estructura de Satanás. Tiene un pacto muy parecido al nuestro. Nosotros tenemos lo que es la presencia de Dios, la trascendencia y la inminencia. Ellos también tienen algo así parecido a la presencia. Satanás está presente. Yo expliqué un poco en la semana pasada sobre cómo en Cuba es que se mantiene el poder del gobierno. El gobierno tiene orejas, se llaman chivatones. Aquí se dio un conato, ojalá que no se dé más, y hay una llamada de atención al presidente, porque aquí se quiso hacer con la UPAD un conato de presencia. El gobierno quiere controlar y nos están controlando. Mire, usted le dicen, usted no puede salir el lunes, usted con su carro no puede manejar hasta cierta hora, como que si el manejar o el no manejar va a hacer que es algo loco lo que están haciendo, que esta pandemia baje. Yo creo que ir en un bus es terrible. Aquellas personas que tienen carro y les dice, el lunes no puede viajar usted porque el gobierno le dice que usted no puede manejar el lunes, entonces váyase en un bus y ahí sí se puede contagiar, porque hay una aglomeración en esos buses. Ahora, Satanás tiene ese punto número uno, la presencia, tiene una presencia a través de chivatones, como el pueblo cubano, que los chivatones viven en las cuadras y están informando a los cabecillas qué está haciendo la demás gente. La jerarquía, o sea, la autoridad o la sumisión, Satanás tiene también una jerarquía muy interesante. El tercer punto, son los juicios, las leyes, quien pone las leyes, es la antiética, la promagia y la manipulación. Satanás trabaja este punto de esa manera. El cuarto punto son las sanciones, el juramento, el juicio, porque Satanás también hace sus juicios. Y la herencia, que también Satanás da una herencia no que va a permanecer, sino momentánea. Y es aquí donde muchos se van con todo, porque Satanás les ofrece algo momentáneo y que es rico, y nos vamos de paseo y paseamos aquí, paseamos allá, nos vamos para aquí, nos vamos para allá, y usted vive una vida como de rey, pero ojo, porque eso no es para todo el tiempo. Es muy similar. Vamos a ver un poquito. El punto de partida de Satanás es una mentira. Todo es una mentira. Es el padre de la mentira. Satanás posee poder, aunque posea menos poder que el que poseyó antes de la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo, y aún antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Su poder se le ha ido aminorando poco a poco. Satanás nunca ha podido ser Dios. Jamás ha podido igualarlo. Él nunca ha poseído la omnipotencia, la omnisciencia, ni la omnipresencia. Él nunca ha podido alcanzar estas virtudes, estos atributos que Dios tiene. Él posee el poder que se le ha delegado para los propósitos y un poder muy limitado. ¿Recuerdan ustedes la historia de Job? Bueno, Dios le dice, bueno, ve, pero no toque su alma. Dios limita la acción de Satanás. Satanás tiene una operación limitada en la tierra y está muy limitado, y ahora que vino Jesús y que murió y resucitó y que vino el Espíritu Santo, más limitado, pero no por estar limitado, no sigue operando. Él no descansa. Es de esas personas que no descansa para nada porque su tiempo es muy corto. Él sabe muchísimo, pero sabe mucho, pero no sabe todo. Eso es muy importante. Él sabe mucho, pero no sabe todo como Dios. Desde el Calvario, en el principio, la cabeza de Satanás queda completamente aplastada. Si usted recuerda Génesis 3:15, se va a dar cuenta, querido hermano, que ahí la sentencia la hace Dios. Dios habló con Adán. Adán le responde, eso lo vimos el domingo, vimos parte de estos domingos. Adán responde capeándose el tiro, va Dios donde la mujer responde capeándose el tiro, pero a la serpiente no le hizo ninguna pregunta. Interesante, la serpiente estaba esperando que le preguntaran algo,
pero Dios no le preguntó ni papa. ¿Sabe qué fue lo que hizo Dios? Darle una sentencia. Y esa sentencia es que de la simiente de la mujer iba a venir uno que le iba a dar en la cabeza, lo iba a aplastar. Y ese es Jesucristo. Es una criatura, no puede estar él en todas partes a la misma vez como le está Jesús, como le está Dios. Esa inminencia, esa trascendencia de Dios que está en todas partes es interesante. Y vea que Satanás sí sabe mucho, pero no sabe todo. Santiago 2:19 dice algo interesante. Santiago dice, Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben quién es Dios, viven sujetos a Dios en un sentido. Y es una buena pregunta que me hicieron. ¿Y entonces por qué Dios permite? ¿Sabe por qué Dios le permite a Satanás hacer lo que quiere? Porque hay mucha gente, como dice Romanos 1, que no han tenido en cuenta a Dios. Y por eso Dios los dejó ahí a lo que quisieran hacer. Y hay mucha gente que no tiene en cuenta a Dios, aún cristianos no tienen en cuenta a Dios. Hablaba con mi familia en estos días, porque estábamos en los devocionales, siempre hacemos una reflexión, y les decía a hijos, nietos que están conmigo en casa, les decía, vean muchachos, Dios ha sido bueno con nosotros. Dios en su infinita gracia nos ha regalado la salvación. Esto no lo tiene todo el mundo. Tenemos que aprender a valorar. No todo el mundo tiene esto. Algunos ansían tener lo que usted tiene, esa salvación que Dios le ha regalado. Pero hay muchos que Dios les regala la salvación, como al pueblo de Israel, y por ahí vino la lectura, que Dios lo escogió y le dio leyes y le dio todo esto que estamos hablando, y el pueblo siempre le dio la espalda. Hay muchos cristianos hoy que le dan la espalda. Va un domingo por allá, van a la iglesia, otro domingo no, un domingo sí, otro domingo no, y esto no está bien, hermanos. Creo que nosotros tenemos que ser agradecidos. El primer requisito, creo que un cristiano debe tener es agradecimiento. Señor, has rescatado mi vida. Esto es, me entrego todo a ti, yo te pertenezco. Fui comprado con tu sangre. Los santos de Dios, hermanos amados, tenemos un acceso inmediato a Dios por medio de la oración. Por eso esto quiere decir santo. Porque santo es una persona que tiene acceso al santuario. Tú tienes acceso al santuario. Tú puedes entrar, como dice Hebreos, entremos sin ningún temor a la presencia de Dios. Ya fue roto ese velo. Usted puede entrar con confianza a esa presencia divina, a esa presencia inaccesible a veces para muchos. Pero usted ha sido santificado, por eso usted es un santo, porque usted puede accesar al santuario donde Dios va a escucharte, donde Dios va a consolarte, amado hermano. Jesús se sienta a la diestra de Dios. El Espíritu Santo expresa oraciones por nosotros. Hay oraciones que nosotros, es el Espíritu que las dice. Son impredecibles a veces esas oraciones para nuestra mente. Los seguidores de Satanás, al contrario, no poseen nada comparable a este tipo de acceso directo y universal. Ni a su Dios pueden accesar ellos, porque Satanás solo puede estar en un solo lugar. Él no es omnipresente, hermanos. Téngalo bien claro. Tenemos que tener claro esto. Satanás no es omnipresente. Él trabaja a través de demonios. A los ángeles caídos, esos demonios chivatones, la upad que anda ahí haciendo y diciendo por todo lado. Indagando tu vida y dándole el chisme al acusador, al destructor, al que no puede tocar nuestras almas. Puede tocar nuestro cuerpo quizás, pero nuestras almas no. El segundo punto del pacto de Satanás es la sumisión, la jerarquía que él tiene. Como el primer punto es la mentira, Satanás tiene que confiar mucho en su régimen jerárquico. Los demonios subordinados le proporcionan información, lo que estábamos hablando, de los chivatones, de la upad. Vea que el mismo gobierno tiene esta figura de pacto. Quería con la upad
controlarle a usted todo lo que usted pone, todo lo que usted habla, todo lo que usted dice. Esto es diabólico, hermanos. Vean, en Cuba yo he estado ahí, es terrible esto. Yo la primera vez que fui a Cuba, que fue hace muchos años, casi 30 años, estaba el sistema cerrado. Óigame, donde yo estaba dando las charlas, porque yo fui a dar unas charlas a Cuba, a varias iglesias, llegaban chivatones. Y entonces por recomendación del presbítero Obed Martínez, que era el primer jerarca ya de la iglesia, me decía, oye Aparicio, tienes que dar la gratitud a Fidel y al gobierno de Fidel por estar aquí. Y tenía que empezar así, hermanos. Si empezaba así y no decía nada en contra del gobierno, yo no tenía problema. Ni la iglesia donde yo estaba tenía problemas. Hoy la iglesia cubana está siendo perseguida actualmente, por eso estamos orando por ellos. Están cerrando iglesias y está siendo perseguida la iglesia en Cuba. Parece mentira, pero es verdad, y ahí nomasito está Cuba, 2 horas en avión. Y ahorita va a llegar esto a Costa Rica, yo se lo estoy vaticinando desde ya, hermanos, y muchos hermanitos andan jugando de cristianitos y un día van a desear estar en una iglesia, nos van a cerrar y no van a poder ir. Por eso estamos preparándonos con todos estos mensajes y estas enseñanzas para que usted aprenda, hermanos, primeramente a hacer en su casa y ansiar y desear las reuniones que Dios le regala hoy los domingos. Satanás confía en sus demonios y en sus subordinados. También en los que él usa, aquellos que no tienen a Cristo. Déjeme decirle que esto es un tema álgido. Todos aquellos que no han nacido de nuevo, que no tienen a Cristo, son personas que posiblemente sean utilizadas por Satanás, y muchos lo son, y van a estar también de emisarios de Satanás tratando de darte hacerte la vida imposible. Satanás necesita un orden jerárquico, de una formación que va de arriba hacia abajo. Habíamos visto que el gobierno de Dios, en el reino de Dios, va de abajo hacia arriba. Suena un poco raro, pero el sistema jerárquico de Satanás es de arriba hacia abajo. Él está arriba y así muchos pastores toman esa figura. Ellos están arriba y abajo ahí va el orden. Toda la chusma está abajo. Ese es el orden de Satanás. Ellos están arriba. Y esta es la figura jerárquica que han tomado los estados, que han tomado muchos gobiernos. Ellos están arriba, tienen lo mejor, desean lo mejor y castigan aquí abajo a los que estamos produciendo y sosteniendo este estado. Esto es terrible. Dios usa una vía jerárquica en la historia, hermanos. Pero Él no la necesita. Él es Dios. Él no depende de los hombres ni de los ángeles para ejercitar su poder, su conocimiento y su autoridad. Pero a bien tuvo Él de hacerlo de esta manera, de usarnos a nosotros, pastores fieles, pastores que han dado toda su vida por el Evangelio y por el reino de Dios para instruir a su pueblo. El reino de Satanás, por el contrario, hermanos, es un reino edificado de arriba hacia abajo. Por su naturaleza es un reino de tiranía. Por eso muchos estados son tiranos. Costa Rica se está pareciendo mucho a un estado tirano. Él necesita una información completa, cosa que Dios no la necesita. No ha salido de nosotros todavía la palabra y ya Dios la sabe, Dios la conoce. Pero Satanás necesita una información completa, eficaz, a través de sus demonios y a través de muchos que no son creyentes. Todos están presionados para informar sobre los demás. Nadie puede confiar en nadie. Así es el sistema satánico. Mire, usted se anda cuidando las espaldas. Usted se le mete el puñal a aquel, pero usted te anda cuidando para atrás porque pueda que se lo metan a usted también. Ese es el mundo y esa es la forma en que Satanás opera. Cada persona anda dependiente de lo que sus superiores digan. Y hay pastores que hacen esto, pastores que subyugan a los hermanos de la iglesia y les dicen cómo andar, cómo comer, qué vestir. Y si un pastor dice, mire, no me parece, pues el hermanito dice que el pastor me dijo que no me parece. Terrible cómo el sistema satánico se ha introducido en muchas iglesias, el orden jerárquico,
de tiranía, de cacique. Ahora, la mentira se convirtió y se ha convertido el estilo de vida en este sistema. Tal vez sea la forma principal de rebelión la mentira, y lo es en la sociedad de Satanás. Por mentir la gente trata de escapar del control. No quieren ser controladas y por eso se da una mentira. Tal vez usted, que está en un lugar de eminencia en alguna institución, la gente miente para escapar del control suyo. Usted, si es un administrador o algo, la gente empieza a mentir, no queremos estar bajo el control de esto. En muchas instituciones, públicas, vemos esta fórmula. Óigame, y es la fórmula de Satanás. La sociedad entera, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, está basado en el engaño. Satanás actualmente es un mentiroso y siempre lo ha sido. Él construye un reino a base de mentiras. Esta es la forma en que él trabaja este punto. Ahora vamos a ver el punto número 3, que es quién da las órdenes. La manipulación, cómo es que él da órdenes. Es algo antiético y promagia. Satanás busca sobre todo el poder. Ojo, porque esto es lo que buscan mucho. Sus seguidores son iguales, buscan el poder. Y usted puede ver esta característica en los gobiernos, cómo hay personas que están ahí buscando solamente poder. Para ganar poder ellos necesitan violar la ley de Dios. Y así es como se ha venido haciendo, como los estados han venido, al menos en Costa Rica, violando la ley de Dios. Nos importa un comino la ley de Dios. Y hay muchos cristianos ilusos que dicen que nada tiene que ver la política con Dios. Claro que sí, porque aquí estamos en una lucha cósmica. Es el reino de Dios en el cual usted está incrustado y es parte usted de él, y el reino de Satanás aquí, donde Satanás usa gobiernos, usa ministros, usa un montón de gente. Lo que Satanás ofrece en lugar de la ley es magia. Todo es mágico. Mire, es tan mágico que usted se pone a ver una película y usted llora, y los autores muertos de risa, y se pegan una apretada y se besan, y el uno tiene esposa y el otro tiene mujer, y se dan un beso y casi desnudos. Es magia. El cine es magia. Y él trabaja con la magia. Él, en las vitrinas de la Avenida Central, ahí hay magia. Usted se vuelve loco ahí viendo el montón de cosas. El pueblo trata de ganar poder, pero no por la obediencia a las leyes éticas de Dios, sino por la manipulación mágica o por la tiranía política, hermano amado. Y hoy tenemos en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, y cuidado que Costa Rica, en muchos países, una tiranía política terrible. Y aquí yo no digo a los políticos, no es Satanás que está detrás de todo esto. Hay una manipulación mágica. Ya van a empezar nuestras nuevas candidatos a lanzarse, y todo lo que hablan es mágico, y hay un montón de gente que cree, y hemos creído en el pasado todo lo que nos dijeron, y mire cómo estamos, como el pez, estamos con el anzuelo bien clavado. Pero dijeron cosas bonitas los candidatos. Si usted recordara todo lo que el presidente actual le ofreció al pueblo, y vea todo lo que nos ha dado, hermanos. Hay una tiranía política, está Satanás detrás de todo esto. Usan fórmulas, usan conjuros y otros usan rituales. Ellos manipulan a la gente por el uso de símbolos demoníacos. Rechazan el tercer punto bíblico del pacto, que es la ética permanente. Esto es Satanás. Tiene un punto de juramento increíble. Ahora vamos a entrar, al igual que en el pacto de Dios, una característica que es el juicio, los juramentos y las sanciones. Todo pacto tiene esos elementos. Hay algo muy interesante que chima a Satanás. Satanás vive chimado con la iglesia. Y esto es un lenguaje coloquial, no se asuste. Está chimado. Le chima bastante, porque la Biblia dice de usted algo maravilloso. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 3. ¿Lo tiene?
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuánto más las cosas de la vida. Dios le da poder a la iglesia para que juzgue a los ángeles. El hombre vive chimado con nosotros. Él no puede hacer eso. Él no puede levantar un juicio como lo puede hacer usted o yo, o lo vamos a hacer. Él vive chimado. Satanás resiente fuertemente esto. Por eso procura imponer el juicio terrenal antes del juicio final. Y escúcheme, él lo está haciendo desde ya, porque viene un juicio final y desde antes de ese juicio, él ya está procurando imponer un juicio terrenal aquí, actualmente. Él trata de imitar a Dios. Dios recompensa a algunos y manda a otros al infierno. Ese es nuestro Dios. Satanás imita esto. Porque a veces decimos que Dios es amor, no, Dios va a mandar un montón en el infierno. Tiene que leerse el capítulo 20 de Apocalipsis. Óigame, y el que no fue encontrado en el libro de la vida va para el infierno. Aunque ahí, por ahí dicen algunos que no hay infierno. Señores, la Biblia sí lo dice, sí lo declara. Aunque a usted no le parezca, a mí realmente me es indiferente si le parece o no. La Biblia lo dice y eso es lo más importante. Los gobiernos satánicos que actualmente militan, que son casi todos, invariablemente imponen la tortura y la opresión. Hay países que sí lo hacen. Satanás crea en la tierra una imitación parecida al infierno. Y escúchenme en algunos de ustedes que han andado pisando terreno ajeno, que no han salido del camino. Satanás crea aquí en la tierra una imitación parecida al infierno, no solo para aumentar su poder y su temor, sino para desear imitar a Dios. Esto es lo que el enemigo nuestro hace, hermano. Y es muy importante que usted conozca al enemigo, que conozca qué poder tiene, qué es lo que hace, qué imita y cómo es que él actúa. Pero te hemos puesto aquí que veas a Dios, lo grandioso que ha sido Dios para con nosotros. Pero una cosa importante es que Satanás no puede competir con Dios. Porque él es una criatura de Dios. Dios lo creó. Al igual que nosotros no podemos competir con Dios, Satanás tampoco. Él solo puede matar el cuerpo, no el alma. Y en varias ocasiones, en Mateo fue dictaminado así, teman al que no mata el alma sino el cuerpo. Lo estoy parafraseando. Quiere que todos los hombres teman sobre todo a la muerte. ¿Cuánta gente cristiana le teme a la muerte? Yo creo que debe haber un temor a lo desconocido. Usted y yo vamos a entrar cuando muramos a algo desconocido, pero que lo tenemos ya bien claro en la Biblia qué es. Siempre hay esa sensación de que voy a entrar a algo nuevo. La muerte es algo que el cristiano debe de manejar bien. Satanás siembra terror sobre la muerte. Esto es lo opuesto al reino de Dios. Jesús dijo unas palabras maravillosas. Dijo algo maravilloso Jesús. Mateo 5:10. Quiero que busquen Mateo 5:10. No, Mateo 10:27, perdón. No sé dónde vi un 5. Dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vea qué interesante. Satanás en lo más mínimo a un creyente puede tocar su alma. Y esto nos asegura, tenemos una herencia, tenemos el Espíritu Santo que es la prima, por decirlo así, nosotros le decimos prima, que es el anticipo de lo que nosotros vamos a tener, esta herencia. Y por eso Dios dice, miren, no teman. Esta vez puede golpear tu cuerpo, pero yo sí golpeo el alma y mando el cuerpo al infierno.
Vea cómo Dios en el versículo 28 está hablando de esto. Más bien, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Óigame, es terrible lo que Dios hace, lo que Satanás quiere imitar es ridículo. El punto 5, que es la característica de continuidad, de sobrevivencia, supervivencia, que es la herencia, Satanás quiere edificar aquí un reino. Toda su vida ha querido edificar un reino y lo ha logrado en un sentido. Pero para hacer esto, Satanás tiene que aumentar su poder año tras año, generación tras generación. ¿Recuerdan allá la Torre de Babel? ¿Recuerdan Génesis capítulo 3, la Torre de Babel? Génesis capítulo 6, 5 y 6. Cuando la gente empezó los hijos de los hombres con los hijos de Dios empezaron a unirse y viene el diluvio, después viene Babel. Y hoy en día, hermanos, estamos en aquella estatua que Daniel vio en una mezcla entre hierro y barro. Satanás, generación tras generación, año tras año, ha venido tratando de edificar un reino. Él no puede hacer esto, en lo más mínimo lo puede hacer. Dios siempre aborda los reinos de las tinieblas. Es más, si usted ve todos los imperios del mundo, si le da un vistazo a la historia universal, todos los reinos que han existido, todos han desaparecido. Que son reinos que llevan el sello satánico de opresión. Hoy en día igual los gobiernos, como dice Mateo 25, un día van a compadecer todas las naciones ante el rey y viene un juicio sobre las naciones. Y de ahí creo que ninguna se va a salvar. Éxodo 20, versículo 5 dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de generaciones, ¿verdad?, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Satanás en estos tiempos necesita acelerar el proceso, hermanos. Tiene que correr y está corriendo un riesgo inmenso. Tiene que hacer en unos pocos años lo que la predicación constante del Evangelio puede alcanzar por siglos. Vea qué ridículo. Lo que la predicación del Evangelio por muchos siglos ha alcanzado, él lo quiere hacer corriendo. Ya en estos tiempos está acelerado Satanás tratando de ver cómo reconstruye o cómo levanta o termina su reino. Así que los reinos de Satanás siempre se desploman. Siempre se han desplomado. Se desplomó Roma. Y vimos el domingo que Roma fue desplomado por Jesucristo y 12 caballeros. Y esos 12 caballeros derrocaron un reino poderoso junto con algunos discípulos y ellos tenían las mismas armas que tiene usted. ¿Qué le parece? La verdad, el Espíritu Santo, la Biblia. Y nosotros no hemos podido votar pero ni un castillito ahí que hacemos en la playa. Hermanos, ojo. Las mismas herramientas que este pueblo tuvo para derrocar al pueblo, al imperio sacro romano, son las mismas armas que Dios te ha dado a ti y a mí. Por eso yo hablo fuerte. Soy un pastor que hablo fuerte porque tenemos que despertar, no podemos. Me gustaría hablar bonito como muchos pastores. Yo me gozo oyendo pastores, a mi hermano Siles, que es un gran amigo mío, pastor, fue profesor en ESEPA, y ahí lo veo a veces por ahí, a mi hermano Orlando, habla muy lindo, muy suave, pero Dios me ha dotado a mí con otra energía, hermanos. Yo a veces deseara hablar bonito para no caerle mal a muchos. Satanás está corriendo, los reinos siempre se han desplomado. Satanás no puede ofrecerle a sus seguidores una herencia a largo plazo. Jamás. Nunca hay una herencia a largo plazo. Dios sí puede ofrecer a sus seguidores una herencia a largo plazo, una continuidad para la eternidad. El pueblo de Dios puede confiar en el futuro y a largo plazo también, hermanos.
Los seguidores de Satanás no pueden hacer esto. El pueblo de Dios está orientado hacia el futuro. El pueblo de Satanás solo a un futuro momentáneo. Algo efímero, algo que es como una ilusión. Sí, empezaron, introdujeron y desaparece. Ahora, vamos a ir ya terminando, hermanos que han estado conmigo. Vamos a concluir porque hablamos del dominio. El dominio viene por el pacto. El pacto te da dominio a ti, ya sea para libertarte o para esclavizarte. El poder también viene así, a través del pacto. El pacto de Satanás es una pobre imitación, un conato, una parodia del pacto de Dios. Él tiene que alcanzar por la revolución violenta, por el robo, por la tortura y por los altos riesgos lo que el pueblo de Dios puede alcanzar por el trabajo duro y constante, por el ahorro, por la fidelidad, por la honestidad, por la seguridad y por la oración. Así lo logra el pueblo de Dios. Satanás trabaja rápido, está acelerando, por eso le digo yo, ojo, las iglesias vamos a sufrir, porque tiene poco tiempo. Quiero que vaya a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12, versículo 12, dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aleluya, hermanos. Aquí está nuestro gran sufrimiento. Él sabe que tiene poco tiempo, está acelerando, por eso usted ve toda esta convulsión que hay en el mundo. Países quebrados, arruinados, Costa Rica me lo está arruinando este gobierno. A todo le quiere meter un impuesto, ya no hay oportunidad para que usted pueda ganarse sus chuminos. Ni se diga en Nicaragua y en otros países, hermanos. Ellos están condenados en la eternidad y condenados en la historia. Desde hace tiempo ya están condenados. Han luchado siempre contra la creación de Dios y sus seguidores se han esforzado por adoptar un lenguaje bíblico para engañar a la iglesia de Jesucristo. ¡Ojo! Han optado por un lenguaje bíblico estos diabólicos que se han insertado en las iglesias. Y ahí están. Ellos son, y usted vea la figura jerárquica, haciendo plata arriba, pastores plateros. Son hijos de Satanás, demonios que están perturbando y están haciendo un conato a la iglesia, están destruyendo la iglesia. Miles de personas creen creer en Dios por boca de ellos, pero es un evangelio de mentira y de engaño. Solo ellos prosperan. Ojo, hermano, Satanás es el padre de mentira. Él es un ladrón, él es un mentiroso y es un imitador. Y eso es lo que están haciendo muchos pastores con ese lenguaje bíblico. Nosotros, usted y yo, hermanos amados, vivimos bajo el pacto de Dios y trabajamos con la verdad. Fortalécete, hermano, esfuérzate, sé valiente, que la victoria es nuestra. Jesucristo nos ha dado la victoria de antemano. Desde antes de la fundación del mundo, tú ya eres victorioso, tú ya eres grande, tú eres parte del reino de Dios desde antes de nacer. Así que, hermanos, tenemos que arrebatar este reino con mucho valor. La cosa se ha puesto fea, dijo mi abuela. Y por allá mi abuelito decía, hay que bailar con la más fea también, no solo con la más bonita. Iglesia de Jesucristo, despierta. Dios ha hecho un pacto para comunicarte contigo y para hacerte poderoso y para hacerte próspero. Él quiere darte leyes, Él quiere estar contigo siempre y está viendo tu actuar. Satanás también quiere lo mismo. Y el gran propósito de Satanás no es el mundo lo tiene a su alcance, engañado. Es la iglesia. Es usted, hermano amado,
que está jugando con Dios a veces, que nunca va a la iglesia porque no cree ir a la iglesia, pero se cree cristiano. Ojo, ese es un evangelio de Satanás. Usted tiene que ser fiel a Jesucristo porque Él pagó en la cruz la culpa suya que nadie podía pagar. Él pagó, te dio todas las herramientas para que venzas. Él te ha llevado desde hace tiempo a la victoria. Él es, al igual que nosotros, vencedor por siempre. Nosotros somos más que vencedores, al igual que Jesús. Nosotros estamos sentados a la diestra de Dios en Cristo Jesús. Y el domingo hablé de una cosa es estar en Cristo y otra cosa es estar con Cristo. Hay cosas que estamos con Cristo, pero hay cosas que solo en Cristo se pueden lograr. Y nuestra libertad, tu libertad solamente en Cristo se encuentra. Tú en Cristo, y Cristo fue fiel, y Cristo fue menesteroso, fue misericordioso, fue amable, fue amoroso. También hizo juicio Jesús. Tú tienes el derecho de enjuiciar ángeles, dice la Escritura. Hermanos, esto ha sido el tema de hoy. Hoy cerramos en 2 etapas una enseñanza del pacto libertad o esclavitud. Espero que usted saque sus conclusiones, va a quedar la enseñanza ahí. Si tiene preguntas, llámeme con mucho gusto, estoy para servirle. Mañana, repito, estamos con nuestro hermano Orlando conectados. Que Dios bendiga sus hogares, vamos a orar para que en este día usted sea bendecido. Padre, te damos gracias. Hemos atendido a tu enseñanza, hemos acudido a aprender a tu iglesia, sobre lo que la iglesia enseña a Dios, nuestra iglesia. Pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a todos los hermanos que se conectaron, aquellos que nos van a ver posteriormente también bendícelos, Señor, y que tú puedas, Señor, traer a la luz todo nuestro pecado, Señor. Tu iglesia tiene que despertar, despiértanos, Señor, aviva el corazón de cada uno de nosotros, que tengamos un celo por ti, Señor, y por tu palabra, que tú pongas en nosotros un espíritu de valor como ya lo has hecho, de dominio propio y un espíritu de verdad. Gracias, Señor, por todo el amor que nos brindas. Bendecimos hoy, esta noche, y gracias por los sueños que nos vas a regalar. En el nombre de Jesús oramos. Nos encontramos el próximo domingo 9 en punto de la mañana, hermanos. Seamos puntuales, por favor. Es una característica de un buen cristiano. Los cristianos somos puntuales. Que la pasen bien y que la paz de Dios esté en su corazón. Dios los bendiga.